¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, amigas, amigos. Buenas tardes tengan todos. Ya estamos a miércoles, Ecuador de la semana, antesala de un puente que nosotros también vamos a disfrutar. Lo decía ayer, hemos intentado por todos los medios que esa prolongación de la fiesta del trabajo, del trabajador, del 1 de mayo, pues no nos afectara, pero ha dicho la empresa que no, que estamos obligados a descansar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no vendremos, el lunes no estaremos aquí, por lo tanto la próxima semana será más cortita. Esto no quiere decir que los días que nos quedan no los aprovechemos bien. Fíjense ustedes, llegó ayer, después de casi una semana en la Patagonia Argentina, donde ha conseguido el 4.º puesto en el campeonato del mundo. Me refiero al rider, esto está muy de moda ahora, lo del rider, para mí siempre es piloto de mountain bike, de descenso de mountain bike, Juanfran López. Llegó ayer, como digo, 4.º puesto en un campeonato del mundo, máster, es un campeonato donde se han dado cita pilotos de los 5 continentes y es más que un meritorio 4.º puesto, un nuevo campeonato del mundo para Juanfran López, que luego estará un poquito más tarde aquí con nosotros. Le hemos dejado descansar un ratito, aquello del jet lag y todas esas cosas, y luego vendrá a contarnos su experiencia. Tendremos más cosas, pero no quiero alargarme más sin saludar a quienes hoy están aquí conmigo para abrir este programa. Gente que fomenta la cultura en esta ciudad. Por un lado, una institución como es el CEP, el Centro de Profesores o del Profesorado Linares Andújar, y un escritor, un reputado y reconocido escritor que es de la casa, nosotros lo consideramos de la casa. Les saludo, Marisantos Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Gracias, igualmente. Ella es, a ver si lo digo bien, asesora de formación lingüística del Centro de Profesores Linares Andújar, además de profesora de la Universidad de Jaén. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien, Antonio. Bueno, Lorenzo Martínez Aguilar, escritor, historiador, investigador y otros menesteres más. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de veros. Igualmente. Bueno, les hemos informado, lo vieron ustedes en los informativos, de una iniciativa que surgió del CEP, del Centro de Profesores, que era organizar una ruta literaria por distintos espacios, distintos rincones de la ciudad de Linares, donde se iban, ahí están viendo ya imágenes. Todo empezó en la plaza del ayuntamiento, en la explanada junto, pues en la lonja de Santa María, y ahí, como ven, pues algunas personas leían textos, fragmentos de distintos escritos que escritores, tanto linarenses como foráneos, han dedicado a esta ciudad. Una ruta pues que se fue después desarrollando por, si no recuerdo mal, por la puerta del Teatro Cervantes, los jardines de Santa Margarita y otros espacios más. Marisanto, ¿cómo surge esta iniciativa que tengo entendido que fue todo un éxito? Pues cierto, fue todo un éxito y la iniciativa surge porque pensábamos que teníamos que empezar ya a sacar al profesorado un poco a la calle, también después de estos años de pandemia, en los que hemos tenido una formación fundamentalmente virtual, a través de una cámara, y pensábamos que era una buena oportunidad empezar a hacer esta formación presencial, fuera, en la calle, al aire libre, para conocer a nuestros autores más cercanos o conocer nuestra ciudad desde un punto de vista más literario, y surge por esa idea fundamentalmente. Ajá. ¿Y contáis con Lorenzo? Contamos efectivamente con Lorenzo, antes de que se lo digáis, de que terminéis de decírselo, dice: ¿acepto? Dime cuándo y dónde, ¿no? Bueno, le costó trabajo porque ajustar las fechas con Lorenzo fue un poco complicado, pero al final lo conseguimos y sí, encantado de hacerla, y nosotros encantados de que trabajara con nosotros, la verdad. Ah, ¿cómo se estructura, Lorenzo, una ruta de este tipo? Porque claro, hay que recabar escritos, fragmentos de escritores que tú conoces perfectamente, incluido tú, lógicamente, porque tú has dedicado muchas letras a esta ciudad. ¿Cómo se estructura esa ruta? Bueno, pues esa ruta se estructura a través de 5 espacios distintos en los que vamos ahí, o fuimos pasando, por las distintas etapas históricas de Linares. Por eso el origen de la ruta yo lo titulé el camino de Linarejo, porque la idea era empezar en Santa Margarita, pasar por el centro, por todo el centro del eje más importante de la ciudad, Plaza del Ayuntamiento, Corredera de San Marcos, Paseo de Linarejo, hasta la ermita
de Linarejos, porque es una ruta totalmente histórica, es una ruta en la que se estructura todo el pasado y todo el futuro, todo el presente de Linares, ¿no? Entonces, como espacio paisajístico, como espacio costumbrista, como espacio literario, era la que en principio, hay posibilidad de hacer otro tipo de rutas literarias también muy interesantes, pero en principio, y al ser la primera, me pareció que esta era la más interesante, con 5 etapas, como tú has comentado, ¿no? Desde el siglo XVI, ¿verdad?, con la iglesia de Santa María, o incluso hablando un poco también de los orígenes y de la reminiscencia en el siglo XIII, XIV y XV de la propia iglesia de Santa María, hasta la ermita de Linarejos, pasando por la plaza del Bermejar, la calle Cervantes, que nos sitúa, la plaza del Bermejar, que nos sitúa un poco en la Ilustración, en el siglo XVIII, con ese edificio tan bello que es la Casa de Pajares, el Teatro Cervantes, que ya nos involucra de lleno en mediados, finales del siglo XIX, con el aire modernista que empieza a surgir en la ciudad a raíz de su eclosión demográfica y demás. Los jardines de Santa Margarita, que son un espacio paisajístico y costumbrista de primera magnitud en nuestra ciudad, y finalmente el Paseo de Linarejos con su prolongación a la ermita de Linarejos. Entonces, en estos espacios es donde se articula verdaderamente el recorrido de una cantidad importante tanto de escritores foráneos, es decir, que nos han visitado a lo largo del tiempo, y escritores locales, lógicamente, en la conjunción de ambas visiones, la exterior de aquellos que han pasado a través del tiempo por Linares y lo han dejado escrito en sus textos literarios, pues articulando que sean libros de viajes, poemas, novelas, es decir, diversos géneros, artículos periodísticos, es decir, diversos géneros que también en la variedad de esos géneros, pues también hay también una sintonía importante o un compendio importante que compone ese puzzle, ¿no?, que al final, bueno, pues conjugando, articulando historia, paisaje, costumbrismo y visión de estos escritores, tanto autores como foráneos, locales o foráneos. Llamaría la atención, ¿no?, a la gente el ver a un grupo de personas leyendo algunos textos. No sé, se acercaba la gente a curiosear al menos y luego se quedaba a disfrutar el momento. Sí que hubo gente que se acercó, incluso justo en la plaza del Bermejar, donde paramos ahí a leer, hubo gente que se acercó y nos preguntó si era algo para el día del libro, porque como estábamos próximos, la actividad era el día 22 o 21, y justo estábamos en puertas de la celebración el sábado 23 de abril de la celebración del día del libro, pues hubo gente que se nos acercó para preguntarnos si estábamos celebrándolo en relación a esa efeméride. Y sí, que la gente que nos miraba y nos preguntaba un poco por el origen de la actividad y que realmente qué estábamos haciendo ahí. Ajá. Y no sé si piensa en hacerlo de una forma más, no sé, que llegue más a la gente, que no se quede en ese círculo cerrado de profesores y la tutela de la ruta por parte de un entendido en la materia como es Lorenzo. Bueno, la puesta en práctica de esta primera ruta literaria es un poco, le hicimos como pilotaje a ver qué tal salía, y realmente nosotros como centro de profesorado la única formación que podemos hacer va dirigida al profesorado, y lo que pretendemos es que pues esta primera ruta literaria, y con todo lo que el desarrollo que tuvo y con toda la explicación y los textos que trabajamos con Lorenzo, tenga una repercusión directa en el aula, una aplicación. De hecho, mañana jueves tenemos una sesión con el profesorado virtual para que nos hagan un planteamiento didáctico de lo que vimos en aquel día, es decir, cómo podemos acercar todo lo que Lorenzo nos estuvo mostrando, cómo podemos acercarlo al aula, a nuestros alumnos, porque el fin es ese. Entonces nosotros organizaremos más rutas, estamos en ello y sí que nos gustaría, porque trae el éxito que hemos tenido con esta, sí que nos gustaría organizar alguna más, pero ya con vista al curso que viene, pero sí, como te digo, nuestra formación siempre va dirigida hacia el profesorado para que tenga una aplicación directa en la educación, en la puesta en práctica del docente en el aula. Sí, también es una manera de exteriorizar el trabajo que se hace en el CEP, ¿no? Porque, efectivamente. Hombre, para el pueblo llano quizás soy los grandes desconocidos, sí, ¿no? Hay sí. un centro, se habla mucho del CEP, el centro que no sé si es centro de profesores o centro del profesorado. Bueno, si ya sabes, profesores, profesora o profesorado como genérico, sí, que engloba a todo el mundo, así que lo perfecto. dejamos en centro de profesorado y creo que contentamos a más gente. Estupendo, la gente sabe que existe porque es un centro con actividad, pero claro, quizá, bueno, pues el trabajo que se hace ahí dentro
digo, para la mayoría de la gente no es que no sea interesante, sino que quizás no le llama la atención, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, son los profesores, un círculo cerrado y demás. Pero bueno, también es bueno para la gente saber todo lo que se hace, sobre todo en cuestión de formación también, ¿no? De los profesores. Creo que nuestro trabajo aparentemente es para un círculo cerrado, pero realmente nuestro trabajo repercute en toda la sociedad, Sin duda, porque claro. estamos hablando Claro. de formación para profesorado, para Sí. profesores y profesoras que van a ir a sus aulas a llevar innovación metodológica, nuevas tendencias, transformación digital, es decir, toda la formación que se origina o que organizamos en el centro de profesorado tiene una repercusión directa en la sociedad porque repercute en la educación de nuestros alumnos, en este caso de la ciudad de Linares o del ámbito de nuestro CES, que es mucho más amplio, que es Linares Andújar. Sí, Por sí, lo tanto, no es algo que no se conoce, pero que la repercusión de nuestro trabajo yo creo que va mucho más allá de las aulas, porque al final es la educación y la formación de nuestros alumnos la que está en juego. Sin duda. Lorenzo, y la recopilación de textos, de escritos, hombre, supongo que sería una ardua labor porque se ha escrito mucho, evidentemente, ¿no? Mucho. Sobre Linares. Sí, precisamente Linares es una ciudad que tiene una amplia repercusión en la literatura. Lo mismo desde el punto de vista de los autores foráneos que desde el punto de vista de los autores locales. Yo ya en el año 2008, que ha llovido un poco, ha llovido ya pues más de casi 20 años, pues publiqué, como bien sabe esta casa, porque se presentó aquí también, un libro que se titulaba La literatura en Linares, siglos XV al XX. Entonces en ese libro yo ya recogía un compendio bastante importante de los autores tanto foráneos como locales que nos han visitado. Podemos decir que Linares, a través de todos los tiempos, desde el siglo XIV, siglo XV, verdaderamente goza de páginas literarias de importantes prestigios y de importantes autores, pues yo qué sé, de la talla desde Santa Teresa de Jesús, Francisco de Quevedo, ¿verdad? Pasando por premios de Cervantes, de los cuales Cervantes también, y premios Nobel, por ejemplo, en el caso del otro día en la ruta se citaron o se leyeron fragmentos de 2 premios Nobel, uno de ellos Camilo José Cela y otro de ellos Peter Hahn, Sí. que son escritores que han pasado por nuestra ciudad y que han dejado su... Pero vamos, que indistintamente de estos escritores que se eligieron, sí están todos los que... Y están todos los que son. Exactamente, pero faltan porque hubiera podido haber muchos más o otros distintos a los que hubieron de la misma talla y de la misma importancia. Y ya no, digamos, de los autores locales, pues mira, un autor muy importante del que estuvimos hablando precisamente fue de Pedro de Padilla, poeta renacentista del siglo XVI, amigo y coetáneo de Cervantes, del que precisamente en su libro Don Quijote de la Mancha pues aparece citado por parte de Cervantes en este libro una de las obras de nuestro paisano Pedro de Padilla, poeta renacentista del siglo XVI. Entonces aludimos también en esta ruta, por ejemplo, a esa relación de amistad que sostuvieron, una relación de amistad bastante intensa, porque Miguel de Cervantes le dedicó muchísimos poemas al linarense, a Pedro de Padilla. Entonces, hablamos de esta relación de amistad, pero también hablamos de Carlota Renfri, pero también hablamos de una serie de personajes también, de Domingo Failde, poeta linarense, de Fanny Rubio, poeta también linarense, de Joaquín Dicenta, que no era linarense, pero que estuvo involucrado perfectamente a principios del siglo XX a través del diario El Liberal de Madrid, que estuvo aquí en Linares como corresponsal escribiendo una serie de artículos muy interesantes sobre la idea de los Linares. Y en cada etapa, y son cinco, si no recuerdo mal, 5. pues dábamos lectura a 4 o 5 autores que describían ya no solamente el paisaje en el que cada momento nos encontrábamos, sino en líneas generales también su visión global de Linares, pues a través del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, en esa variedad de autores, en esa variedad de géneros y en esa variedad de tiempos, ¿no? De tiempos cronológicos, pues verdaderamente hay un compendio interesantísimo de la representación o de la magnitud que refleja Linares en la literatura no local, sino nacional. Sí. O sea, Claro, cuando hablaba de los artículos periodísticos, en la época de esplendor de esta ciudad, no sé, pues sería quizá a principios del siglo XX. Bueno, Linares tenía muchas cabeceras de periódicos también. Claro, también, efectivamente. O sea, Linares era una ciudad con muchos habitantes y lógicamente artículos periodísticos que durante esa época se escribieron,
ahí hay un filón también interesantísimo, Sí. también, ¿no? Y la actividad económica que había en aquel momento y social en Linares fue muy importante. Entonces había que reflejarlo de alguna manera, y en aquel momento era la prensa cuando empezó ese resurgir de la prensa a nivel mundial, que también tuvo ese reflejo claro en Linares. Lorenzo, te veo ahí con algo, digo, no sé si yo debo de preguntarle... Tú pregunta lo que tú quieras. No, quiero decir, sí, porque cuando te veo con papel digo, lo mismo es que me quiere leer algo, No, o es simplemente no, simplemente es un recordatorio para mi argumentación, aunque yo no hace falta que recurra ya a papeles, tengo asumido perfectamente, ¿no? Pero vamos, siempre hay algún dato a lo mejor que se puede pasar, y por ejemplo estoy viendo aquí un dato que sí, que se me ha pasado a la hora de citar, por ejemplo, a uno de los autores, pues, hombre, que Linares estuviera y San Juan de la Cruz, que es el poeta místico universal más importante. De pasada, ¿no? Bueno, de pasada estuvo durante un tiempo en misiones apostólicas, es decir, San Juan de la Cruz, como ya explicamos precisamente, porque claro, la ruta es precisamente para dar conocimiento de todo este tipo de cuestiones. No solamente para leer el texto en sí, ¿no? Efectivamente, sino para comentar también. Exactamente, la ruta estaba estructurada primero en una explicación histórica del sitio donde nos encontrábamos, ¿verdad? Y después los autores que íbamos a leer, qué relación o qué vinculación guardaban con ese sitio. Perfecto. Y obviamente... Es una tertulia itinerante, ¿no? Efectivamente. Obviamente, en la iglesia de Santa María, pues tendríamos que referirnos necesariamente a las misiones apostólicas que San Juan de la Cruz hizo en Linares a finales del siglo XVI, en el tiempo o en los meses que estuvo en La Peñuela, actualmente La Carolina, ¿no? En el monasterio o en el convento, mejor dicho, de la Peñuela, ¿no? Y venía a Linares, entonces, claro, en misión apostólica. Entonces, pues fíjate, es que estamos hablando ya, nada más que de partida del siglo XVI, de Pedro de Padilla, de Miguel de Cervantes y San Juan de la Cruz, pues imagínate el cartel, por decirlo de alguna forma cariñosa, ¿no?, de autores que ya tenemos en el siglo XVI. A partir de ahí, pues... De hecho, perdona Lorenzo, Pedro de Padilla, sabemos que nació en Linares porque Lope de Vega, en el Laural de Apolo, en su obra, hace referencia a que era un autor de Linares, y viene referenciado ahí. Así que, de hecho, fíjate, autores como Lope de Vega ya lo conocían y lo referencian en su obra. Ah, qué bien. Y la respuesta del profesorado, bueno, ahí he visto yo un nutrido grupo de profesores. Sí, bastantes profesores, porque la ruta estaba pensada para entre 15 y 20 personas máximo, puesto que cuando hacemos una ruta así, una especie de taller, no podemos involucrar a más gente porque se pierde. Entonces era para pocas personas y la acogida fue bastante buena y muy interesante, porque no es lo mismo leer un texto en el aula que leerlo en la calle, en la plaza de la Basílica de Santa María, por ejemplo, que leímos algún texto de San Juan de la Cruz. Pues la verdad es que en algún momento el pelo se erizaba, porque es otro ambiente, es otro momento, y te estás imaginando tantas cosas tras la explicación que, por ejemplo, nos dio Lorenzo, que te sitúa un poco en la época, en la situación, en el contexto cultural, en el social e incluso en el personal del autor, con lo cual la literatura parece que cobra vida, el texto cobra vida fuera de la aula, en la calle, en la realidad, de donde en muchas ocasiones se escribió, y fue la verdad muy, muy interesante. Antes lo estábamos comentando fuera de cámara, estábamos hablando de la Feria del Libro, las actividades culturales que está viendo y demás. Por cierto, esta Feria del Libro está siendo todo un éxito, porque, bueno, quizás nos falten los stands en el Paseo de Linarejo, como otros años y demás, pero ya se explicó. Bueno, y tampoco se echan de menos quizás pues por lo que al volumen se refería, ¿no?, de ver allí tantos stands y tantos libreros. No es rentable para los libreros, perfectamente se entiende, pero claro, como alternativa la biblioteca pues tiene espacios donde se están haciendo muchísimas cosas, y en la calle. Y claro, el centro del profesorado es consciente del movimiento cultural que tiene esta ciudad, y también desde el punto de vista formativo para los propios profesores y profesoras. Pero quien bebe de la cultura todos los días, que es Lorenzo, Linares se lleva la palma en cuanto a actividad. Bueno, Lorenzo y Marisanto, digo, en cuanto a movimiento cultural, ¿verdad? O sea, es impresionante. Sí, Linares lo que tiene es la particularidad, que no se da en todas las ciudades, es de tener un movimiento asociativo muy numeroso y muy importante. Es decir, en Linares funcionan muchísimos colectivos sociales que están dinamizando permanentemente las actividades culturales. Pensamos, por ejemplo, en los talleres de lectura de la propia biblioteca municipal. Pensamos, por ejemplo, en el Centro de Estudios Linares. El Centro de Estudios Linares está generando durante todo el año ya no solamente publicaciones, sino congresos, conferencias, actividades
que sí, que detrás de eso hay mucho trabajo, pero que están ahí. Y bueno, podríamos hacer también alusión al propio centro de profesores, podríamos hacer alusión también a los propios centros educativos, ¿no? Institutos de su enseñanza, esencialmente, ¿no? Es decir, a la parte de las instituciones hay un movimiento asociativo, cultural, de asociaciones que ponen en marcha los grupos de teatro. Es decir, aquí en Linares tenemos todos los años un ciclo de teatro de otoño que está precisamente promovido, o que la parte fundamental son los propios grupos de teatro amateur o aficionados que hay en nuestra ciudad. Es decir, hay un movimiento asociativo que genera muchísimas actividades y a lo largo de todo el año, porque todo el año estamos viendo, cuando no presentaciones de libros, conferencias, cuando no ciclos, cuando no conciertos, es decir, muchísima actividad generada por los colectivos. Y claro, eso enriquece verdaderamente a una ciudad hasta un punto tan importante como que es la propia sociedad la que se beneficia de lo que le da. Es decir, da y se beneficia, porque un colectivo de teatro está dando, pero también se está beneficiando, ¿verdad?, de que hay en el propio seno de ese grupo propiamente hay un interés, hay una inquietud, hay una actividad que verdaderamente está generando en Linares, que creo, un movimiento que hemos tenido muy paralizado, por desgracia, durante estos 2 años por el tema de la pandemia, pero que ha vuelto a resurgir, está resurgiendo otra vez con la misma fuerza y con el mismo ímpetu que lo tenía en etapas anteriores. Y sí quería yo incidir una cosa muy importante que ya comentaba antes también Marisanto, y que fue un poco también lo que más me enamoró a mí de este proyecto, y es precisamente que la finalidad del proyecto, de esa unificación, digamos, o de esa articulación de historia, patrimonio, cultura, y en este caso cultura literaria, tenga como objetivo a los propios alumnos, porque es verdad que la ruta está articulada para los profesores, pero es verdad que el objetivo, ya lo comentaba antes, está en los alumnos. Es decir, hay que llevar esto a los alumnos, porque en los alumnos es donde radica el futuro, precisamente, de ese mantenimiento cultural de la ciudad y de ese conocimiento de la historia y la cultura de nuestra ciudad. Creo que ahí es donde está la verdadera semilla, ¿verdad? Y es donde verdaderamente hay que volcar todo este tipo de esfuerzos para que eso siga, continúe y se perpetúe. Ya sabemos que el patrimonio es una cosa que tenemos la obligación de dejar a nuestras siguientes generaciones y el derecho de ellos a recibirlo. Sí. Así lo estaba pensando yo, porque claro, al margen de las programaciones, ¿no?, que marcan la ley educativa y demás, un profesor con inquietudes culturales hace mucho bien a un aula. Muchísimo. Y todo esto fomenta también entre el profesorado esa inquietud cultural, ¿no? Tratamos de difundir esa formación literaria que en muchos casos el aula se ha quedado un poco estancada, un poco obsoleta, porque creo que no tenemos que limitarnos a aprender de memoria a autores y a obras o fechas, sino que tenemos que ir un poco más allá y saber interpretar los textos. Y los textos, cuando un alumno adquiere una competencia literaria, no solo es que sabe el autor o la obra o la época en la que se desarrolló, sino que es importante que también lo interprete de acuerdo a una serie de actitudes, de valores, de conocimientos culturales, sociales, artísticos. Por eso unimos patrimonio con el tema literario, porque está muy entrelazado, y también lo afectivo, porque al final una obra literaria es la expresión del yo, de una persona, escribe lo que siente, lo que piensa, o parte de su bagaje, de su experiencia, de su aprendizaje. Queremos que el alumno llegue hacia la comprensión realmente de esa obra, no a la memorización de ciertos datos, sino a la comprensión, y por eso intentamos acercar pues el panorama literario local, de la localidad de Linares, a nuestro centro, a nuestro alumnado, porque pensamos que los puede enriquecer mucho. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos quizá de la Plaza de Santa María o de la Plaza del Bermejal, de alguna referencia que hay literaria sobre Linares o de algún autor de Linares que habla sobre eso, ellos saben ubicarlo perfectamente y conocen el entorno, porque diariamente pasarán muchas veces por él. Entonces eso es importante porque también los motiva, y lo que tratamos es de motivarlos para que ese conocimiento de la literatura no sea solamente una competencia literaria o de literatura nacional o universal, que es la que normalmente solemos dar, sino que tengamos un cambio de
perspectiva y que de alguna manera sepamos acercar a nuestro alumnado pues esa literatura local, que creo que es muy importante, que es muy interesante y que además es muy amplia y muy numerosa. Tenemos un acervo literario muy importante en Linares y creo que hay que darlo a conocer. Esa licencia se la puede tomar un profesor al margen de, Hombre, de la programación, sí, ¿no? es que estaría dentro de la programación. O sea, ya el currículum es abierto y flexible y entonces nos permite hacer ese conocimiento del entorno y de hecho, por ejemplo, la normativa o la legislación andaluza adapta ese Real Decreto que establece el Ministerio para que tengamos en cuenta nuestras raíces culturales, literarias, sociales y artísticas. Por lo tanto, estamos dentro de la legalidad de la normativa y en ningún momento nos saldremos si hacemos referencia a esto. Sí, sí. Justamente lo contrario. ¿Y una ruta con alumnos? Se me ocurre a mí también. Esa es la idea que hicimos esta ruta para que ellos lo puedan hacer con su alumnado. Es decir, formamos a profesores para que ellos luego puedan ese conocimiento utilizarlo en una posible ruta con sus distintos alumnos. Sabía yo que no le iba a dar yo a ellos una idea, decir, mira, si me ocurre. No, ya está más que pensado. Ya estaba prevista. Estaba... De todas formas, Antonio, te digo, hemos empezado con esta ruta con Lorenzo, que ha hecho un eje cronológico desde el siglo XVI con Pedro de Padilla hasta prácticamente el 2022 con Antonio Merchén, que murió hace muy poquito. Y entonces sí que vamos a hacer bastantes más, ya hemos hablado Lorenzo y yo de ir organizando diferentes y vamos a centrarnos en épocas concretas, en autores concretos, porque aquí queremos dar una visión general, un eje cronológico de la literatura de Linares, de la localidad, desde el siglo XVI hasta nuestros días, pero sí que queremos profundizar luego de alguna manera, pues para trabajar en diferentes etapas educativas que pensamos que unos autores pueden acercarse más a unas etapas que a otras, pues trabajar esa ruta literaria con autores concretos o en etapas concretas de la literatura. Pues ya te digo yo que ya que la gente conoce esta iniciativa, la segunda ya va a contar con público. Bueno, nos alegraría muchísimo que tuviéramos que hacer más de una. Seguro porque hombre, yo no tuve oportunidad porque estábamos aquí, pero tiene que ser una gozada, ¿no? Escuchar todos esos textos y todo ese recorrido por la historia de la ciudad en los lugares, en los rincones donde esos hechos se produjeron, ¿no? En determinados casos. Y habrá gente que diga, yo no me pierdo una ruta de esta. Yo no molesto, yo me pongo a un lado y escucho. De oyente. La verdad es que sí que quiero decir que Lorenzo ha hecho un trabajo fantástico en ese sentido. No le cabe duda. Porque él, bueno, yo un poco le propuse la idea, le dije lo que quería, él creo que captó rápidamente mi intención y cuando nos hemos juntado en varias veces para ver el borrador que él me presentaba, a ver cómo lo organizábamos, creo que la idea fue fantástica y con un contenido diríamos teórico mínimo pero muy interesante y muy intenso para no tampoco cansar y aburrir y con una lectura de textos muy bien seleccionados y bueno en el que todos participamos leyendo, es decir, todos los participantes leímos algún texto o algunos de los fragmentos que él no había preparado, incluido Lorenzo que también leyó en algún caso. Así que desde aquí quiero agradecerle también el trabajo que ha hecho, la labor que hemos tenido de trabajo conjunto, simplemente yo para ajustar un poco, adecuándome un poco a la finalidad de la actividad que era para el profesorado y con una aplicación docente al final, pero sí que ha hecho un muy buen trabajo y quiero reconocérselo desde aquí. Tu aporte, Lorenzo, además de tutelar esa ruta y de recabar los escritos y demás, ¿tu aporte como escritor cuál fue? Bueno, primero agradecer ese piropo que me acaba de lanzar, ¿no? Acerca de mi trabajo. Bueno, pero tú estás acostumbrado ya a los halagos. No, pero hombre, siempre supone, para mí siempre supone un reto nuevo, aunque es verdad que el bagaje literario, el bagaje histórico está ahí, es innegable, pero para mí cuando alguien me propone una conferencia o un proyecto, como es el caso de la ruta literaria o cualquier otra actividad, para mí siempre es un reto. Yo me lo planteo como un reto, incluso aunque sea aspectos que yo ya tengo conocidos y estudiado y investigado, pero siempre el día o el momento en el que voy a poner en práctica, ¿verdad?, ese proyecto, me gusta volver a repasar y demás, e incluso en el proceso de la investigación, en el proceso de la historia siempre hay datos que te van apareciendo nuevos, a pesar de haber publicado un trabajo sobre determinadas cuestiones, siempre aparecen datos nuevos, siempre aparecen cosas nuevas, ¿no? Y en este caso, pues también... Yo te lo he preguntado muchas veces cuando hemos hablado de tu trabajo de investigación, siempre te he dicho, la historia ya está escrita, y me dices, no, luego que vale, mucho menos. La historia está escrita, la que está escrita. La que está escrita, claro. La que está escrita y conocemos, pero todavía hay una historia que no... Mira, estos días, yo lo explicaba también, por ejemplo, estos días con el tema de
de la ruta literaria y con motivo del Día del Libro, en otras entrevistas, en otros medios de comunicación, pues claro, han querido profundizar también sobre el tema de la figura, si estuvo Miguel de Cervantes en Linares, si no estuvo, y yo investigué eso en su momento y, por ejemplo, también lo expliqué, y bueno, debería de haber estado, parece que no estuvo. Hay un documento que se conserva en un acta de Cabildo del año 1587, estoy hablando de memoria, ahora no recuerdo bien, 1587 o 1588, cuando Miguel de Cervantes estaba en la zona de Jaén como recaudador de abastos, era para las galeras de la Armada de Felipe II, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y aquí a Linares tenía que haber venido a recoger 170 fanegas de cebada y 170 fanegas de trigo y 60 y tantas fanegas de cebada para las galeras del rey. Y parece, y está el documento escrito, esto es una cosa que en el archivo histórico, en un acta de Cabildo de aquella época, que no vino. Parece que envió a un comisionado, un tal Pizarro, que viene en nombre de él, a retirar este trigo que el Cabildo había reservado para las galeras del rey, que estaba obligado, para llevarlo a Málaga, ¿verdad? Y no. Pero claro, en ese momento no vino. Pero es que pensemos que Miguel de Cervantes estuvo cumpliendo esa misión en la provincia de Jaén durante 7 años. En otro momento, de esos 7 años, sí pudo venir. Es posible que viniese. Pero claro, tenemos que transcribir las actas de Cabildo de esos 7 años para ver si en alguna de ellas efectivamente pone que Miguel de Cervantes vino a Linares, retirar. Quiero decirte con este ejemplo, que ahora estamos muy cercanos en la Feria del Libro y tal, y en la fecha de la conmemoración de Miguel de Cervantes y tal, quiero decirte que los datos de la historia son los que conocemos, pero es que mañana aparecen otros datos nuevos y nos hacen mover todo lo que había, ¿no? Como efecto dominó, pues donde pensamos que tal, no, porque ahora este dato nuevo nos hace mover todo aquello. Es decir, en ese sentido, y yo, por ejemplo, a la hora de preparar esta ruta literaria, pues ya no solamente he tenido en cuenta todo lo que yo había escrito, había investigado, sino también aquellos últimos datos que yo conocía y que también se han... De todas maneras hay que entender una cosa. Muchas veces las explicaciones históricas no pueden ser todo lo profusas, ¿verdad? O todo lo amplias que el historiador desearía, por varias razones fundamentales. Primero, porque tenemos un tiempo limitado. Segundo, porque estamos en la calle, estamos haciéndolo de viva voz y muchas veces la garganta, cuando lleva ya 2 horas, ya se resiente. No tenemos los medios adecuados de micrófonos y demás. Y en tercer lugar, también hay que entender que estamos alternando lo que es historia, patrimonio, con páginas literarias. Y bueno, vas andando, vas por la calle, estás de pie, en fin, la gente también tampoco puede agobiar ni cansar a la gente. No es lo mismo que una conferencia ubicada en un espacio concreto con los medios adecuados para dar esa conferencia. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas consideraciones, pero no obstante, yo creo que la articulación de la explicación histórica era suficiente, adecuada, ¿verdad?, con respecto al sitio y con respecto a los textos y a los autores que en cada momento se leían, ¿no? Hay mucha gente que se sorprendió de conocer, por ejemplo, que Peter Hahn, Premio Nobel de Literatura en el año 2019, pasó por Linares. O sea que había un desconocimiento importante sobre esta cuestión. Y es lógico, es normal, porque tampoco todo el mundo está pendiente. Los que sí estamos en este ambiente, en este mundo, pues sí lo sabemos, pero claro, todo el mundo tampoco está pendiente diariamente de las informaciones que aparecen sobre tal. Es decir, que yo creo que en esta línea la ruta literaria creo que cumplió suficientemente con todas las pretensiones que se fijaron desde el principio en cuanto a explicaciones, tiempo y conocimientos y relación de los conocimientos del paisaje, el costumbrismo y la historia de Linares con los autores y los paisajes literarios. ¿Y tu aporte literario en qué espacio se leyó? Bueno, yo dentro de mi obra literaria, pues verdaderamente incluí una, pero fue a petición de Mari Santos, porque yo no quería incluirla, pero en fin, bueno, a lo mejor es por modestia o por falsa modestia, bueno, no lo sé. El caso es que, bueno, me dijo que sí, que incluyera. Entonces, de mi novela Caminos Cruzados se incluyó un pasaje precisamente que discurre por la cercanía de Santa María. Entonces se incluyó dentro de los 4 pasajes literarios que se leyeron en la etapa de Santa María, pues uno de ellos fue un pasaje de un fragmento de mi novela Caminos Cruzados que discurre
en esa zona de Santa María. En relación a lo que le has preguntado antes a Antonio, sí que me gustaría decirte que evidentemente el contenido que desarrolló en cada una de las paradas o de las etapas que hicimos era, yo lo he dicho antes, el justo teórico que necesitábamos para seguir adelante, claro. Porque no se trataba de dar una conferencia sobre ningún tema o sobre ningún autor en concreto, sino tener una visión general de esos momentos y de diferentes autores en esos momentos y en esa situación, en esa ubicación. Pero sí que es cierto que yo creo que ya eso fue suficiente para que el profesorado que estaba allí investigue, fue como el punto de partida, o darle esa iniciativa para que ellos sigan ampliando esa información sobre los diferentes autores o sobre las diferentes localizaciones que tuvimos. Y lo están haciendo. Y seguramente sí, porque de hecho mañana, claro. Bueno, también lo he dicho antes, tenemos una sesión en la que vamos a poner en común pues esa propuesta didáctica que nos van a hacer en relación a lo que estuvimos viendo el jueves pasado. Ah, qué bien. Hombre, como el interés ya supongo que habrá crecido entre el resto de profesores, pues ya la próxima contará con otros profesores, no, que pueden, no van a ser siempre los mismos, ¿no? Dando oportunidad también a otros. Sí, sí. Digo, con esa intención que se tiene de reducir el grupo a máximo 20, ¿no? Sí, para que sea operativo. Es que si no, mucha gente al final, estando en la calle, con el ruido de la calle, con toda la contaminación que hay, al final no es operativo. Entonces preferimos que sea poco numeroso para que llegue mejor a la gente. Ajá. Pues miren ustedes, hasta donde da de sí una ruta literaria, que dice, bueno, se han juntado X personas y han leído fragmentos distintos, pero claro, es que esto va mucho más allá. Literaria y culturalmente va muchísimo más allá, ¿no? Y luego el resultado que se va a ir viendo, evidentemente, con la formación de los propios profesorados y luego esa formación, cómo la trasladan a los propios alumnos, a nuestros hijos, en definitiva, ¿no? Que son quienes van a ser los verdaderos beneficiados, porque el profesor puede tener una inquietud cultural, pero está ya formado y, como aquí decimos, con su vida resuelta. Es el alumno el que se va a beneficiar a partir de ahora de todo lo que se hace, de rutas como esta, que surge y que resulta ser todo un éxito. Y ya se piensa en la siguiente, y a partir de ahí, bueno, en todo lo que vaya derivando, que puede derivar en otras iniciativas también muy interesantes. Claro, cuando se junta gente buena, pues es lo que pasa, ¿no? Sí. Coge de aquí, coge lo mejorcito de cada casa y dice, bueno, esto tiene que resultar bueno, seguro, ¿no? Y se junta el CEP, el Centro del Profesorado, con, en este caso, Lorenzo Martínez Aguilar, a quien nos vamos a descubrir ahora, y dice, bueno, pues de aquí va a salir algo interesantísimo. Y yo creo que se va a establecer ya también en la primera ruta, pero bueno, habrá una segunda, una tercera y así sucesivamente. Sí, pensamos hacer más de una y como te he dicho, ir intentando ajustar las diferentes etapas educativas y bueno, animar al profesorado para que participe en todas las que vayamos organizando. Pues yo la próxima, si me cuadran los horarios, yo voy a ir de oyente, yo no molesto, me pongo a un lado, nada, yo a escuchar, porque tiene que ser un lujazo, tiene que ser un lujo. Claro. Pues Marisantos, Lorenzo, ¿ustedes quieren decir algo más? Pues nada, yo ya lo he dicho antes, agradecer a Lorenzo, a todos los profesores que nos acompañaron y que mostraron un interés tan interesante durante todo el trayecto, y bueno, y a vosotros por haceros eco de parte de nuestro trabajo, que creo que es importante también que la sociedad conozca que los profesores, aparte de dar clase, pues nos preocupamos por formarnos y por llevar lo mejor a las aulas para que los alumnos tengan una práctica docente de calidad y en condiciones. Señor Martínez Aguilar. No, yo por mi parte, bueno, de alguna forma también agradecerlo a ellos que hayan contado con mi colaboración, ¿no? Que hayan contado conmigo para preparar esta ruta literaria, ya sabe. A mí me da que van a seguir haciéndolo, me da a mí. Sí. Sí, yo no tengo ningún problema. Sí, yo ya se lo dije a Marisantos el primer día que estuvimos charlando, digo, mira, yo tengo un defecto importante. Y es que el día que en clase se dio a aprender a decir que no, yo falté ese día a clase. Vamos, que eres fácil, eres facilón. Por eso, porque falté ese día a clase y no aprendí a decir que no. Siempre digo que sí, ¿no? Eres facilón, sí. No, pero de todas maneras... De todas maneras, vosotros sabéis, aquí se sabe que yo nunca me he negado ni lo haré. No, eso lo sabemos Creo nosotros. que una de las obligaciones de una persona que tiene determinados conocimientos es precisamente tiene la obligación de transmitirlos y ponerlo al servicio de los demás, lógicamente en colaboración siempre y en sintonía positiva para que eso prospere, y evidentemente en este caso, como yo decía anterior, es importante que los profesores tengan esta ampliación de conocimientos sobre la cuestión local, ¿verdad?
pero sobre todo lo más importante, para mí, el objetivo fundamental de todo esto es que llegue al alumnado, como acaba de decir y acaba de destacar Marisanto, porque claro, ya lo he dicho antes, en el alumnado es donde verdaderamente radica el futuro y es donde radica también nuestra obligación de proteger, porque estamos enseñando el patrimonio, la historia, estamos protegiéndolo también. También, por supuesto. Estamos protegiéndolo sí, también, por supuesto, sí, ¿verdad? sí, Estamos sí. fomentándolo también. Y esto es una señal, el pueblo que tiene, cuida y tiene su patrimonio, uno de sus máximos legados, lo cuida y tal, es un pueblo con conocimiento, un pueblo culto, es un pueblo sensato, ¿verdad? Y hoy en día, verdaderamente, todos estos valores humanos y humanísticos nos hacen mucha falta, mucha falta. Y tiene que ser precisamente en esas generaciones más jóvenes, ¿verdad?, donde nosotros volquemos todo este tipo de conocimientos, todo este tipo de valores, porque en definitiva estamos hablando de valores humanos, de conocimiento, de transmisión, ¿verdad?, de sociabilidad, en fin, de todo lo que significa, y creo que eso es lo más importante, y yo siempre voy a estar en esa sintonía, siempre voy a estar en esa línea, y siempre voy a estar en esa colaboración con el centro de profesores o con anteriormente con otros colectivos que también me lo pidan o me lo han pedido, siempre dentro de los límites que yo también pueda desenvolverme, porque claro, a veces también, en fin, hay un exceso, de una carga importante de trabajo detrás de esto. Esto no se hace solo, esto hay que echarle muchas horas de estudio, en soledad, de tu estudio, de verdad, y en fin, y preparar esto pues lleva su tiempo, claro. Aquí podemos dar fe de, no sé si es un defecto, una virtud, no sé lo que es, pero de que no sabe decir no, sí lo podemos decir, hombre, siempre que la propuesta sea interesante para él, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, pues todo el mundo recurre a quien pues tiene conocimiento para desarrollar cualquier tipo de función. En este caso, el centro del profesorado pues ha acertado de lleno, tanto es así que se ha creado ya ese vínculo que va a durar muchísimo. Marisantos, Lorenzo, que muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Al centro de profesores, esta es vuestra casa también, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo lo transmitiré sí al difundir director. Lo que os haga falta, que la gente conozca el trabajo que hay detrás de una clase, un determinado día, una determinada asignatura en un determinado centro. Hay un trabajo detrás que es un trabajo de formación que se hace en el centro. Pues muchísimas gracias. Yo lo transmito al equipo directivo y bueno, sí que hoy iremos contando algunas de las iniciativas más novedosas que vamos realizando. Nosotros también somos facilones. Vale, perfecto. Nosotros también lo tenemos en cuenta. Nos abrimos en canales y haced con nosotros lo que queráis. Venid aquí, que tenemos este espacio, esta ventana, para contar las cosas. Lo que nos interesa es que venga gente a contarla, ¿no? Y en este caso, con los profesores estaríamos encantados. Marisanto, Lorenzo, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ruta literaria. Ya tuvieron ustedes información al respecto en los informativos, pero hoy hemos querido pues profundizar aún más en lo que ha sido, y como han comentado Lorenzo y Marisantos, no es simplemente el que se reúna una serie de personas, un escritor y un grupo de profesores a leer distintos textos y demás, no, al margen del trabajo que eso conlleva, como bien decía Lorenzo, va mucho más allá, y eso es lo que nos ha interesado y lo que queríamos transmitir a todos ustedes. Una pausa breve para la publicidad y cambiamos de asunto. Nos vamos a otra cuestión. Vamos a conocer cómo ha sido la experiencia para Juanfran López en ese campeonato del mundo, Máster 50, que Juanfran ya tiene una edad, ¿eh? Y él lo dice, ya está en una categoría máster, pero donde siguen estando los mejores del mundo, los que en su día pues llegaron a ser campeones en una categoría absoluta y que todavía siguen practicando este deporte, algunos con más medios que otros, eso es cierto. Cierta desventaja la que tuvo Juanfran a la hora pues por tema de patrocinadores, el tema de no dedicarse de lleno a lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Eso después de la publicidad.